Buenos días, amados hermanos. Dios continúe bendiciendo sus vidas grandemente. Nuevamente acompañando, estamos aquí reunidos para este tiempo precioso de ayuno y oración. Como todos sabemos, estamos en los 21 días de ayuno y la palabra rema para este tiempo que el Señor nos ha dado es: Dios es bueno. Sean todos, amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de ayuno, a este tiempo de oración. Y vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo, a pedirle al Padre Celestial, en compañía de su Hijo, que estén aquí con nosotros, que estén aquí llenándonos de sabiduría, de entendimiento, para poder entender la palabra que Él nos trae para el día de hoy. Entonces, amados hermanos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para pedirle que sea Él llenando nuestras vidas y sabiendo que Él sigue siendo bueno. Amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos infinitas gracias, Padre Santo, por este tiempo hermoso, Señor, en que a ti te ha placido que nosotros sigamos, Padre eterno, buscando más de ti, Señor. Doy gracias, Señor, por este tiempo de ayuno y oración en el cual, Padre, tú nos estás confirmando cada día más cuán bueno eres tú, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor, y te da infinitas gracias, Padre eterno, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, por tu amor inefable para con todos nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, tomando control de este tiempo. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que seas tú, Padre eterno, revelando a la vida de cada hermano, de cada amigo, Señor, que se está conectando en este tiempo, Padre, para recibir tu palabra. Oh Dios, mi alma, Señor, te alaba, te bendice, te exalta, Señor. Y a ti damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, bendito Dios. A ti, nuestro amado Señor y nuestro Creador. Muy bien, amados hermanos, hoy estamos a miércoles 9 de septiembre y es para mí de verdad un gozo poder compartir este tiempo, y no podía olvidar que un día como hoy nació nuestra amada pastora María del Carmen. Hoy nuestra amada pastora está de cumpleaños y le enviamos desde aquí, desde la ciudad de Bucaramanga, toda la congregación cristiana Peniel Bucaramanga. Pastora Mari te bendice y te da infinitas bendiciones, infinitas felicitaciones, deseando para ti lo mejor, que el Señor te siga regalando más años, que el Señor te siga dando sabiduría, que el Señor siga restaurando al 100 tu salud. Bendito sea Dios por tu vida, Mari. Damos gracias a Dios por eso, por ese regalo que nos ha dado el Señor de traernos esta preciosa mujer para esta congregación cristiana Peniel. Bien, mis amados hermanos, entonces continuamos con la enseñanza que está en el libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 7. He tomado solo este versículo porque me encanta todo lo que este versículo resume. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno. Si nosotros miramos la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solo encontramos, ¿verdad?, bondad de parte de Dios. Porque, como lo enseñaba la semana pasada, nosotros no podemos, amados hermanos, pensar en Dios sin su esencia, que es bondad. Es un atributo, es algo que forma parte de su naturaleza divina, como tampoco podemos pensar a la bondad sin Dios. No podemos tratar de quitarle esa esencia a Dios, porque eso es Dios. Él es bondad, Él es amor. Pero también sabemos que aquí mismo en la palabra, en este versículo 7 dice: y nos conoce. Él es nuestro pronto auxilio, pero Él nos conoce. ¿Por qué? Porque Él nos creó, porque somos parte de su creación. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él conoce, Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, dice la palabra, ¿verdad? Y también por su omnisciencia, por su omnipotencia,
porque todo eso forma parte de los atributos de Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Pero hermoso que dice acá que conoce más a los que en Él confían. Es decir, Él conoce cuánto nosotros confiamos en Él. Sin embargo, por esa bondad que Él tiene para con todos nosotros, Él sigue siendo bueno por esencia. Sigue haciendo salir el sol, sigue haciendo llover. Él sigue siendo bueno, amado hermano. Nosotros deberíamos todos los días reconocer eso. Todos los días vemos la grandeza, todos los días vemos. Y cuando vemos que lo más glorioso que el Señor hizo por nosotros fue cuando Él se despojó de sí mismo y envió a su Hijo para que muriera. Y yo creo, amado hermano, como todo creyente que confía en esta maravillosa palabra y en ese hermoso plan de salvación, creemos que ya Él lo hizo todo por nosotros. Su bondad hasta allá nos alcanzó. Su bondad ha permitido que aún en este tiempo nosotros continuemos por su bondad, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Quizás suena como frase de cajón decir Dios es bueno. Quizás suena una frase de cajón cuando lo decimos, pero no lo sentimos. Pero qué bueno poder experimentar esa bondad de Dios. Pero ¿cómo lo experimentamos? A través de un corazón agradecido por todas las cosas que Él nos da. Él no es bueno porque nos da cosas. Él es bueno porque su esencia, porque su naturaleza divina es buena. No por lo que hace, sino por lo que es. Cuando yo tengo claro ese concepto de Dios, cuando tengo esa verdad afirmada en mi vida, entonces con todo gusto puedo manifestar, con toda creencia, con toda credulidad puedo decir, Dios es bueno. Dios es bueno, amados hermanos. Ahora, cuando nosotros nos hicimos cristianos, recuerde ese momento en que usted recibió a Cristo en su corazón. ¿Qué fue lo que cambió en nosotros? ¿Qué fue lo primero que cambió en nosotros? Lo que primero empezó a cambiar en nosotros fue que el Señor, a través de esa profecía del Antiguo Testamento que aún está vigente en este tiempo, es cuando dice, ¿verdad? En Jeremías, yo te daré un corazón nuevo, quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón nuevo para que entonces empiece nuestra transformación en Él. Él nos da un corazón nuevo. Y es lo primero que empieza a transformar en nuestra vida, el corazón. Ese corazón de piedra por un corazón nuevo, un corazón de carne. Lo segundo que nosotros podemos experimentar a través de la bondad del Señor, cuando nosotros decidimos aceptarlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿qué tenemos entonces? Una nueva vida. Tenemos una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice la palabra, son hechas nuevas. Creo que uno de los versículos que más no sabemos nosotros es ese, que somos nueva criatura. Hasta hay muchas canciones, ¿verdad?, que alaban al Señor diciendo, soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. Somos nuevas criaturas. Y lo tercero que nosotros también empieza el Señor, ¿verdad?, a cambiar, es que ya nosotros tenemos un nuevo Señor. ¿Cómo así? Claro, cuando nosotros no estábamos en Cristo, ¿a quién servíamos? Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿a quién servíamos? Y cuando nosotros recibimos a Cristo, que nos hacemos una nueva criatura, entonces pasamos a tener un nuevo Señor. Antes éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás. Servíamos a Él porque toda nuestra maldad que se desbocaba en nosotros, sin conocer de Cristo, servíamos entonces
al enemigo, a Satanás. Pero en este tiempo que hemos recibido a Cristo, tenemos entonces un nuevo Señor. Porque antes, amado hermano, nosotros éramos esclavos. Ahora, cuando llegamos a Cristo, conocemos la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Esa verdad que nosotros manifestamos en Él es la que nos hace libre. Entonces, quiero que entiendas una cosa. El libre albedrío no se da para todo el mundo. El libre albedrío lo tiene el creyente. El que es una nueva criatura. Porque antes no. Antes solo servíamos al pecado. Entonces, ¿quién gobernaba nuestra vida? ¿Quién se enseñoreaba de nosotros? El pecado. Por tanto, cuando llegamos a Cristo, que Él nos hace libres, entonces empieza a manifestarse en nosotros el libre albedrío. O sea, es cuando yo conozco una verdad y esa verdad me hace tomar la decisión. Pero lo que no sabemos, ¿cuál decisión? ¿Verdad? Muchas veces tomamos. Si seguimos en nuestra vana manera de vivir, entonces ¿a quién volvemos a servir? O si decido seguir a Cristo y convertirme en una nueva criatura, con un corazón nuevo, pero sirviendo a un solo Señor. Esa es una verdad de la cual nosotros no podemos olvidar. Es una verdad que se debe hacer rema en nuestras vidas. Me gusta cuando Josué empieza a hablarle al pueblo de Israel. Y le dice Josué al pueblo, ustedes eran esclavos en Egipto. Y el Señor se complació en sacarlos de la tierra de esclavitud. Y sabemos que Egipto es ese tipo de Satanás, ¿verdad? Porque mantuvo al pueblo esclavizado. Pero los sacó de tierra de Egipto y los llevó al desierto. Y en el desierto, decía Josué, nos alimentó, nos sustentó, hacía pasar una nube cuando había mucho sol y también hogueras para que nos cubrieran. Nuestro calzado y nuestro vestido jamás envejeció. Todas esas promesas, todo lo que Dios había dado por su bondad al pueblo de Israel, en ese momento Josué se los estaba declarando a ellos. Todo lo bueno que el Señor había sido. Pero le dijo, ustedes ahora van a decidir, porque ustedes están conociendo una verdad, ustedes están viviendo una verdad que es Dios. Lo han visto a través de todo este proceso, de todos estos 40 años en el desierto. Ustedes han visto la mano poderosa de Dios. Pero en este momento les decía Josué, quiero que entiendan una cosa. Son libres porque así el Señor quiso que fueran libres, pero también libres para decidir a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos o a Dios, nuestro único Señor. Ustedes son libres para decidir. Les estaba diciendo a Josué. Pero sí les digo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Era un hombre que estaba decidido, era un hombre que estaba afirmado en esa verdad, que era Dios para él. Y nosotros, amados hermanos, todavía en este tiempo estamos patinando en esa bondad de Dios. Todavía estamos con la duda, todavía estamos pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor va a tener misericordia conmigo? ¿Será? ¿Por qué el Señor no responde? ¿Por qué el Señor no me ayuda? Si su palabra dice, igual en Nahum estamos viendo, que Él es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio, que Él es el refugio para nosotros, que Él es bueno y que Él tiene conocimiento de los que en Él confían. Él tiene un pleno conocimiento de los que en Él confiamos, porque no podemos dudar de quién es Él. La palabra está dada para que nosotros estemos afirmados en ella, pero amados, seguimos patinando. Todavía en este tiempo seguimos patinando. Todavía en este tiempo. Porque hay también unas verdades que nosotros no podemos desconocer. Y lo primero que no podemos desconocer, que hay cosas en nuestra vida que aunque seamos una nueva criatura,
no cambiaron. Y lo primero que nosotros podemos mirar que no cambió en nosotros fue nuestro cuerpo. Si usted mira desde que usted conoció a Cristo hasta este tiempo, su cuerpo ha sido el mismo. Su cuerpo físico ha sido el mismo. Ha ido envejeciendo de pronto. Y los que eran chicos han ido creciendo y han ido madurando. Pero el cuerpo no ha cambiado. Ahora que tendremos un nuevo cuerpo, esa es una promesa. Pero cambió nuestro corazón, nuestra nueva vida. Pero seguimos con el mismo cuerpo. Eso no cambió. Lo segundo que no cambió es que aún nosotros tenemos la carne. Pero no miremos la carne como aquel músculo, ¿verdad?, que cubre los huesos. No, de esa carne no es la que habla la palabra de Dios. Cuando nosotros nos referimos a la carne, no nos referimos a nuestro cuerpo. Hablamos de los deseos e impulsos de nuestro cuerpo. Son los deseos, son los impulsos, son los pensamientos. De cierto, el concepto bíblico de carne es el impulso de hacer lo que es natural a un ser humano caído. ¿Cuándo qué? Cuando crecemos independientemente de Dios. Cuando nosotros vivimos independientemente de Dios, ¿qué nos gobierna? Cuando decimos nos gobierna la carne, ¿pero qué nos gobierna? Nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros sentimientos. Es lo que está gobernando, porque estamos independientemente separados del Señor. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no existe de verdad un botón en el cual decimos, cambiamos inmediatamente. No existe esa forma. Nadie. Por eso es que cuando las personas que están fuera de Cristo, las personas que no conocen de Cristo, nos ven a nosotros, muchas veces dicen, ¿y eso qué es evangélico? Y mira el comportamiento, y mira cómo habla, y mira lo que dice. Sí, porque todavía estamos siendo tratados, porque todavía nosotros traemos algo de nuestra carne, porque la transformación nuestra no es instantánea. Nunca ha sido así. Entramos en el proceso, entramos en un proceso de cambio de mentalidad, pero pecamos. Porque el pecado, amado hermano, sigue vivo. Y esa es la otra cosa que no ha cambiado. El pecado aún vive. El pecado no ha muerto. El pecado no ha muerto. Esa es la mala noticia que le tengo. Yo sé que usted la conoce perfectamente. Pero la buena noticia es que ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Se hizo pecado para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Y esa es la esperanza y la promesa en la cual estamos cimentados los creyentes en Cristo Jesús. Estamos cimentados en esa promesa, pero nadie ha dicho que el pecado ha muerto, porque el pecado sigue vivito y coleando. O usted no peca, a pesar de que usted ha recibido a Cristo. Pecamos, amados hermanos, porque el pecado sigue tentando. El pecado nos tienta cada día a llenar nuestra necesidad legítima de seguridad, de aceptación, de importancia y de independencia de Dios. El pecado nos tienta. El pecado aparece de una manera atractiva a llenarnos a nosotros de una seguridad vana, a llenar necesidades vanas, a que seamos aceptados de alguna manera, pero nosotros seguimos siendo tentados por ese pecado. Pero gloria a Dios por lo que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que el Pablo está diciendo. ¿Por qué Cristo habita en mí? Porque entonces tengo yo conocimiento
del pecado. Y puedo llegar muy fácil al arrepentimiento. Pero antes, cuando no conocíamos, vivíamos en él. Vivíamos en el pecado. Por más que nosotros, ¿verdad?, nos esforcemos para eliminarlo, esa no es la manera. Esa no es la manera de nosotros poder contrarrestar el pecado. Nosotros, ¿cómo lo contrarrestamos? Conociendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Y llevar entonces, depositar en Él toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todo lo que sentimos, porque Él, dice la palabra en 2 de Pedro, tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado, y el cuidado es todos los días. No es cuando yo estoy haciendo las cosas bien, no. Él tiene cuidado de mí y de ti todos los días. Ahora, Pablo también aclara, el pecado, aunque esté vivo, no tiene poder sobre nosotros. El pecado no tiene poder sobre mí. Yo soy la que lo alimenta. Yo soy la que lo autoriza. Yo soy la que le doy la entrada. Soy yo quien le da la cabida al pecado. ¿A través de qué? A través de la carne. Por eso es que esta carne tiene que crucificarse juntamente con Cristo. Qué buena noticia, ¿verdad? Cuando sabemos que nosotros podemos morir juntamente con Cristo. Porque la muerte de Cristo, ¿qué hizo? Terminó esa relación, cortó de una vez y para siempre esa relación que nosotros traíamos con el pecado. Pero, amados, debemos ser a veces sinceros y reconocer muchas veces que a veces nos sentimos más muertos en Cristo y más vivos en el pecado. Hay días que las preocupaciones, hay días que la ansiedad, hay días que la circunstancia y todo lo que nos rodea nos vuelve así. Más muertos en Cristo y más vivos al pecado. Miren, en Romanos 6:11 hay una verdad que el apóstol Pablo declara. Dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Se da cuenta? Que el pecado sigue vivo, que el pecado no ha muerto. Quien muere al pecado soy yo y eres tú. Quien muere al pecado somos nosotros. Cuando morimos al pecado, vivimos para Dios. Esa es una verdad en la cual nosotros tenemos que estar fundamentados todos los días de nuestra vida. Pero ¿cómo se nos olvidan esas cosas? Y cuando estamos fungidos ahí en ese pecado, en esa falta de fe, en esa falta de, ¿verdad?, de creencia en el Señor, ¿será que Él lo puede hacer? ¿Será que el Señor puede? Porque la incredulidad es quizás el pecado más grande. El no creer que el Señor puede hacerlo y el no esperar en Él. Yo he visto muchas personas que dicen, sí, yo creo que Dios es bueno, pero una ayudadita no está de más. Y vamos al plan A, y luego vamos al plan B, y luego vamos al plan C. Y con Cristo no hay planes. Porque nosotros debemos dejar que sea Él quien gobierne, y por tanto que sea Él que nos lleve al mejor plan, al plan perfecto. Pero cuando se nos viene la incredulidad a nosotros, entonces empezamos a dudar de esa bondad de Dios. De esa bondad de Dios. Y tomamos caminos equivocados. Y tomamos decisiones equivocadas que nos cuestan. Y todavía tenemos el coraje de decir, ay no, pero sinceramente Dios no quiso ayudarme. Sabiendo en la condición en que yo estaba. El Señor no quiso. Porque así somos a veces, amados hermanos. Con nuestra actitud, a veces somos
a veces, no siempre, pero a veces somos atrevidos con el Señor. No esperamos en Él, no esperamos que sea Él, porque Él es bueno en su infinita bondad. ¿Quién cree que tiene los mejores planes? Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pero nosotros no es a la manera del Señor, sino a mi manera. Entonces yo voy a echarle un buen empujoncito al Señor porque está tardando. Yo voy a mirar cómo es que resuelvo mi asunto. Y lo hacemos. Y mire cuánto nos cuesta después recomponer, remendar el daño que hemos causado. Por nuestra ligereza. Por nuestra ligereza. ¿Por qué? Porque entonces dejamos que nos gobierne esta carne. Dejamos que la carne empiece a gobernar con esos pensamientos, con esa vana manera de vivir. Y terminamos entonces diciendo, no, pero Dios quería, pero de verdad no sé qué pasó. Y desagradamos a Dios. Pero no por eso, amado hermano. No por eso Dios va a dejar de ser bueno. No por eso nosotros vamos a restarle bondad a Dios. Porque me gusta como un tratadista define la bondad de Dios. Él dice, la bondad de Dios es tan profunda como un océano. Y compara la bondad del ser humano, es como una gotita de agua. Y la bondad de Dios es tan profunda y tan amplia como un océano. Esa es la infinita bondad de Dios. Que Él tiene bondad sobre nosotros. Dios siempre ha sido bueno. Incluso aquí cuando el mismo profeta Nahum le está hablando, ¿verdad?, a Nínive. Le está hablando a Nínive, que era la capital de Asiria. Le está diciendo, Nínive va a ser destruida. Nínive va a ser destruida. Sin embargo, pareciera que él cortara, porque él está contando todo lo que el Señor, ¿verdad?, que él es tardo en su ira y grande poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es decir, él estaba diciendo, el Señor va a hacer justicia. Ahora, justicia, no maldad. El Señor no va a acabar o a destruir lo que es bueno, sino que definitivamente tiene que cortar lo malo para que no se siga proliferando. Y le está diciendo esto, pero aquí en este versículo 7 dice, Jehová es bueno. Le está diciendo al pueblo, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, los estaba preparando. Va a venir un momento difícil, pero sepan que Él es bueno, que Él es fortaleza y que Él conoce a los que en Él confían. Los tiene clarito, Él sabe, los tiene precisados, como decimos muchas veces nosotros. Dios, porque Dios es bueno. Y hay una parábola muy hermosa en la cual el Señor habló a mi vida en este tiempo. Y quiero compartirles esta parábola, amados hermanos, porque está en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a Lucas, capítulo 15. Y en este capítulo hay 3 parábolas. Está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de la moneda perdida y está la parábola del hijo pródigo. Pero el capítulo empieza diciendo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Miren, aquí podemos mirar cuánta bondad había en el Hijo de Dios. Cuánta bondad había. Que Él no escatimó sentarse con estos publicanos y con estos pecadores. Porque entre otras cosas, Él vino ¿a qué? Él vino a reconciliar al hombre con Dios. A eso vino. Vino a ellos porque era necesario que ellos conocieran.
era necesario. Y entonces él tiene que sentarse con ellos. Aunque, ¿verdad? A veces dice uno no. Y nosotros de padres, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Mira, con esos muchachos drogadictos, con esos muchachos que tienen malas costumbres, no te juntes. Porque te puedes contaminar. Pero el Padre Dios nunca le dio esta advertencia a su hijo. ¿Saben por qué? Porque él sabía que él había hecho a su hijo dotado de tanta bondad, de tanta benignidad, que no había entonces pecado en él. Y que eso a él no lo iba a dañar y eso a él no lo iba a contaminar. Y aquí está el Señor enseñándoles a estos a través de parábolas. De parábolas. Pero la parábola que hoy quiero considerar es la parábola que se encuentra en el versículo 11. Arranca en el versículo 11 y es la parábola del hijo pródigo. Y empieza diciendo esta parábola: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue así, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí no termina, pero quiero hacer una paradita en esta primera parte. En esta parábola hay 3 personajes. Está el padre y sus 2 hijos. Pero no me voy a referir al hijo, me voy a referir a la bondad del padre. Porque esta parábola está mostrando aquí a este padre terrenal, tipificando al Padre Celestial, la bondad del Padre para con ese hijo. Desde que empieza esta parábola encontramos muchas cosas de las cuales a mí me llama poderosamente la atención, amados hermanos. Y lo primero que vemos aquí es que el hijo menor, ni siquiera el mayor, el menor, pero este hijo menor ya debía tener la edad suficiente para recibir la herencia. Sin embargo, no fue el mayor el que la pidió el menor. Ahora, miren tanta bondad en este padre, que cuando este hijo menor le pide su herencia, se la entrega. Ahora, quiero que tengan en cuenta una cosa. La calidad de heredero, ya jurídicamente hablando, la calidad de heredero se adquiere cuando muere el causante. Es decir, en este caso, cuando muriera el padre, era que los hijos tenían derecho a la herencia. En otras palabras, el padre puede vender, comprar,
puede insolventarse con lo que él ha adquirido y no está obligado a dejarle herencia a los hijos. No está obligado, la ley no obliga a nadie a dejar herencia. Por tanto, si este muchacho no tenía aún la calidad de heredero, no estaba en la disposición legal para pedirle al padre que le diera herencia. Y es lo primero que vemos acá, que el padre en su infinita bondad se la concedió. Ahora, surge una pregunta. ¿Será que el padre no sabía lo que iba a pasar con su hijo? Claro que lo sabía. Claro que el padre sabía que este muchacho, a su corta edad, a pesar de que ya era mayor de edad, él sabía que él no iba a multiplicar su herencia. El padre lo sabía. Pero miren la bondad. Dijo, listo. Pero como eres mi hijo, también serás mi heredero. ¿Necesitas los bienes? Yo te los doy. Ningún hijo en Colombia ni en ninguna legislación del mundo puede pedir por anticipación su herencia. Porque la herencia, yo me hago heredero cuando muere mi padre. Antes no me hago heredero. Y sin embargo él se la dio. Y entonces ahí vemos esa bondad de este hombre. No tuvo para entregarle a él su parte. Y sin embargo, ¿qué hizo este muchacho? Dice, después de un tiempo, juntándolo todo, el menor se fue a una provincia apartada y sucedió lo que debía acontecer, que él iba a desperdiciar sus bienes. Y así pasó. Todo lo malgastó. ¿Saben por qué, amados hermanos? ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Este joven estaba bajo la cobertura de su padre, donde todo lo tenía. Pero ¿qué anhelaba este joven? La independencia. Él anhelaba independizarse de su padre. Nosotros llegamos a Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador, pero ¿realmente lo tenemos como nuestro Señor que gobierna nuestras vidas? ¿Realmente nos estamos sujetando a la palabra de Dios? ¿O queremos recibir al Señor como Salvador, pero un momentico, la parte del Señor todavía me queda difícil? La parte del Señor todavía no. La parte de autoridad todavía me cuesta. Así somos. Cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Dicen por ahí, es mera coincidencia. Pero recibimos, ¡ay, qué bueno! Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Pero cuando debo sujetarme a la palabra, no, un momentico. Entonces no, porque ahí empezamos a ser, ¿qué? Independientes. Y este muchacho era lo que anhelaba. O sea, tuvo en poco esa cobertura de su padre, lo bien que vivía con su padre, la tuvo en poco, porque él quería independizarse. Él quería irse a pasar lo bueno. Y muchos de nosotros, cuando nos hacemos independientes para tomar decisiones, así somos, como este hijo, independientes. Y cuando estamos en el asunto, cuando ya estamos aquí con el agua al cuello, Señor, vamos a doblar rodillas, vamos a hablar con los pastores, vamos a hacer vigilias, pero no nos sujetamos al señorío de Cristo. Tenemos en poco esa parte de tener al Señor como nuestro gobernador, quien gobierne nuestra vida. No lo tenemos. Esa parte la tenemos en poco. Y entonces, continuando aquí con la parábola, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿qué? A faltarle. Ya sin dinero y con esa hambruna que había en esa provincia, empezó a faltarle todo a este joven. Y entonces dice la palabra que él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda
para que apacentase cerdos. Ojo que el Señor aquí está hablando en parábolas. Le está hablando a ellos en parábolas. Y para los israelitas, yo me imagino la cara que pusieron cuando él seguía narrando que este muchacho llegó a apacentar cerdos. Porque para los israelitas, los cerdos son animales inmundos. Ahora dígame, apacentar cerdos. No sé si usted ha estado en una marranera. Yo he estado en esos sitios y donde los tienen en unos cubículos donde no hay charcos, porque no hay charcos, pero eso huele terrible. Es un olor impresionante a metros. Se siente ese olor tan horroroso de los cerdos. Ellos comen, hacen su deposición, es decir, el cerdo es cerdo. Por eso es que para los judíos eso es abominable, eso es fuchi, fuchi. Y el Señor le está diciendo a ellos, de los cerdos, le está hablando, imagínense dónde, en la condición en que llegó este muchacho, a apacentar cerdos. Y él, ¿verdad? Él quería llenar su vientre, así fuera con las algarrobas. Imagínense, él anhelaba comer lo que comían los cerdos y ni para eso tenía. En la condición que este muchacho quedó, él, ¿por qué? Por su independencia, porque él quería y anhelaba la independencia, por su rebeldía con el papá. No quiero ser, ya no quiero estar bajo tu cobertura, dame lo mío que me voy. Y mire todas las consecuencias que sobrevinieron a este joven. Y cuando él se ve en esta condición infrahumana, cuando él se ve así, entonces recuerda, ¿verdad? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no está hablando de su condición de hijo, sino cuántos jornaleros, porque él estaba como en condición ni de siquiera de jornalero, porque él anhelaba comerse las algarrobas de los cerdos y ni para eso le alcanzaba. Se estaba en una condición todavía peor y se acordó entonces, ay, de lo generoso y de lo bueno que era su padre. En ese momento él recuerda eso. Cómo se vivía de bien allá, que hasta los jornaleros. Ahora, si él recuerda que los jornaleros tenían abundancia de pan, usted se podría imaginar cómo era la mesa donde se sentaba este joven a tomar sus alimentos. Era una cosa gigante, era un buffet en el cual él podía escoger lo que quisiera, porque había abundancia en la casa de su padre. Y entonces, levantándose, vino a su padre. Perdón, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se acordó de la bondad del padre. Pero como él sabía que se había independizado, que había pedido su parte, que ya no tenía nada que ir a buscar allá, él mismo, yo quiero que observemos algo, todavía que el padre no ha intervenido, él mismo, por su propia condición, en lo que él se encontraba, él mismo saca. Entonces yo me imagino que él tuvo que estar, a ver, era una parábola, pero yo me adentro en la historia. ¿Cuántas cosas tuvo que preparar él, el discurso, para poder llegar ante su padre? Y nótese aquí algo más, que él no fue buscando a otra persona, a los amigos, o a un tío, o a su hermano. Él fue buscando, fue pensando en quién, en su padre. Ahí no había más nada. Se acordó de la bondad, se acordó de la generosidad de su padre. Él no se acordó de más nadie en ese momento. Y él empezó entonces a preparar el discurso, el cual le iba a decir a papá cuando lo viera. Él no le iba a decir, Padre, dame, restitúyeme, yo soy tu hijo y entonces a mí no. No. Empezó entonces el proceso de ¿qué? De arrepentimiento. De él recordar cuán bueno era su padre y cómo él había menospreciado la bondad por su
independencia, por anhelar la independencia. Y él se levantó y dice aquí, continúa la parábola, vino a su padre y cuando estaban lejos, lo vio su padre. Y aquí claramente la palabra dice, y fue movido ¿a qué? A misericordia, es decir, a bondad. Fue movido a bondad el padre. Fue movido a misericordia. Ahora el padre estaba, yo me imagino que como nunca perdió la esperanza de que este hijo volviera. Él estaba allí. Por eso le digo que eso tipifica al Padre Celestial. Él siempre está esperando por nosotros. Aunque nosotros nos desviemos en nuestros delitos y pecados, Él siempre está esperando por nosotros, amado hermano. Por esa bondad infinita que tiene. Y este padre que hizo, corrió. Lo vio que estaba lejos y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo abrazó, lo besó, porque esa era su hijo. Aunque este joven venía con una condición tan indigna, pero que él había pensado, no lo que su padre se lo haya dicho. Él se rebajó a esa condición, no que papá se lo haya dicho. Porque el padre corre, lo besa, lo abraza. Es decir, para el padre siempre fue su hijo. Nunca lo rebajó a ninguna condición, nunca le reprochó, lo recibió con ese amor. Dice que fue movido a misericordia, fue movido a bondad para recibir a este hijo, a besarle y abrazarle. Y él empieza entonces el hijo a decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco. Y el papá le dijo, cálmate, cálmate, ya no me interesa escucharte. Yo solo quiero, nada que empañe esta felicidad que tengo de verte otra vez, hijo. Nada que empañe esta felicidad. Y le dice entonces, traigan a la servidumbre, traigan el mejor vestido, el anillo y el calzado. Y mucha gente dice, no, ¿verdad? Lo miran como que el Señor, el Padre lo restituyó. No, no le restituyó. No, él le dijo, traigan el mejor vestido, traigan el anillo y traigan el calzado, porque para el Padre ese siempre fue su hijo. Nunca lo desmejoró a ninguna condición. El que se había desmejorado era el hijo, por su rebeldía, por su independencia. Y así muchas veces nos sentimos nosotros. Señor, yo soy una cucaracha, Padre, porque he pecado. Y el Señor jamás nos ha dicho eso. Él siempre está como ese Padre amoroso esperando por nosotros. Él siempre va a estar ahí, atento. Y Él dice, va a haber gozo en el cielo por ti, hijo, o por ti, hija. Pero nosotros nos apartamos. ¿Y cómo nos cuesta creer, amado hermano, esa bondad de Dios para con nosotros? ¿Cómo nos cuesta creer que Dios es bueno? No nos restituye, no, porque es que la condición de hijo la adquirimos desde el momento en que su hijo amado vino a esta tierra, anduvo con nosotros, murió por nuestros pecados, por amor se hizo pecado, murió por nuestros pecados y nos dio el mejor regalo, la salvación. Y todavía nosotros nos estamos sintiendo indignos. Todavía nosotros permitimos que otras personas nos digan cosas y no las creemos. O sea, que en vano es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En vano, porque todavía estamos pendientes quién nos hizo, que me hirieron, que no me hirieron. Por favor. Vale más lo que diga un hermano, vale más lo que diga una persona que no conoce de Cristo, a lo que Cristo hizo por mí. A ese amor que Él derramó por mí, que de tal manera Él me amó tanto que dio a su hijo y que me puso en el mismo nivel de su hijo y que me adoptó como hija. O sea, ¿por qué yo tengo que olvidar esa condición? Y aquí claramente está narrando esto. Está diciendo, nos elevó a la condición de hijo. O sea, este hombre, este padre bueno, nunca dijo, no, tú no eres mi hijo.
vete a bañar que después hablamos. No, él lo besó, él lo abrazó y le dijo, ven. Él le puso el mejor vestido, porque era el hijo. Jamás dudó. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya cometido. Él dijo, este era mi hijo muerto. Este era que se había perdido y hallado. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y todos comenzaron a regocijarse. Y ya la otra historia, ya la conocemos, el otro hijo, que también teniéndolo todo, ya por tiempo no puedo continuarles, que también teniéndolo todo, tampoco se consideraba. No veía esa bondad del padre para con él y haciéndole reclamos. Pero lo rescatable de esto, amado hermano, no es el arrepentimiento para este tiempo que estamos considerando, no es el arrepentimiento del hijo pródigo, es la bondad del padre para con ese hijo. Que no merecía nada y él mismo lo reconoce. Nosotros no merecíamos, porque la paga del pecado, dice Pablo, es la muerte. No merecíamos nosotros nada, pero el Señor lo hizo todo por nosotros. Ya todo está hecho. Entonces, ¿por qué yo tengo que considerar? ¿Por qué tengo que dudar siquiera de la bondad de Dios? ¿Por qué? Porque no me complace. Porque no complace a mi carne. Dios no es bueno. Eso es algo que nosotros debemos meditar. ¿Quién soy? ¿Cuál es la identidad que tengo en Cristo? ¿Todavía considerándome poca cosa? ¿O todavía creyéndome la verdadera hija de Dios, la hija amada? Amado, yo me siento hija amada de Dios por encima de lo que sea. Y esa misma identidad estoy sembrando en mi hija. Tú eres hija de Dios. No importa lo que el mundo diga de ti. Tú crees lo que Dios ha dicho de ti. Y la afirmo en esa promesa. Que se considere hija amada. No que se considera lo que el mundo dice. A mí no me interesa lo que el mundo piense de mí. A mí me interesa lo que mi Padre dice de mí. Y lo que Él dice de mí es que yo soy su hija amada. Yo soy su hija. Somos sus hijos amados. El Padre Dios nos los dio. Y quiero aprovechar para decirle a Ivonne, Ivonne, tú eres hija amada de Dios. Ivonne, no temas. Ivonne, no temas. Porque el Señor va a hacer esa obra perfecta. Él se va a glorificar en tu vida y Él se va a glorificar en la vida de tu bebé. Hoy no voy a pedir por sanidad. Hoy voy a darle gracias a Dios, unidos con mis hermanos. Ivonne Manjarres, hoy quiero darle gracias a Dios porque ya fue hecho, Ivonne. Créelo, recibe esta palabra. Recibe esta palabra de parte de Dios, Ivonne. Ya fue hecho. Ya tu bebé está sano y tú estás sana, Ivonne. Pero tienes que cumplirnos una promesa. Que cuando ese bebé esté, por favor, envíalo una foto. Porque queremos glorificar aún más al Señor por lo bueno que ha sido. Porque Él sigue siendo bueno, Ivonne. Ya no oremos por sanidad. Oremos por agradecimiento a Dios porque ya lo hizo. Por ese hermoso bebé que viene en camino. Ya está, mi amada sobrinita, porque te quiero mucho. Tú sabes que te quiero mucho, Ivonne. Oremos, amados, para ser despedidos. Gracias le doy al Padre, porque en este tiempo nos sigue revelando de esa bondad de Él para con todos nosotros. Dios es bueno, no olvidemos nunca eso. Oremos, amado Dios, buen Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú sigues siendo bueno y tú sigues mostrándonos a través de tu palabra, Señor, tu bondad manifiesta en nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida de Ivonne, Señor. Gracias, Padre eterno, por la vida de su bebé, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú estás allí, Señor. Tú tienes el control de la vida de ella, Padre. Gracias, bendito Dios, porque ellos te alabarán, Señor, porque ya tú te glorificaste en la vida de ellos, Señor.
Yo bendigo la vida de Ivonne, bendigo la vida de su madre Rosalba, bendigo la familia Manjarres Padilla. Y declaro, Señor, que este nieto es de gran bendición para ellos, Señor. Este es un regalo de Dios para ellos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amados, nos vemos esta noche, miércoles por la noche. Tenemos un excelente servicio. Mañana en la mañana también tenemos un hermoso servicio. Y continuamos con estos 21 días de ayuno. Solo me resta decirle, mis amados, hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.